Hola, hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. Soy Luis Salamanca. Bienvenido de nuevo a mi canal. En esta oportunidad quiero presentarte a continuación una fabulosa herramienta que hace poco he conocido y la cual me ha impactado enormemente, ya que nos facilita de una manera bastante impresionante la creación de banners, de anuncios publicitarios para publicar en nuestras redes, especialmente de Facebook y de Google Ads, por lo menos en un principio. Es una plataforma sobre la cual pues hice un pequeño review en mi página luissalamanca.info, la cual estás viendo en este momento en pantalla, y pues dado de que ha recibido una muy buena aceptación, decidí hacer este video para mostrarte la plataforma internamente, ya que pues de verdad que el uso o la forma, digamos, en que se desarrolla o se realizan las diferentes piezas gráficas, pues es bastante fácil. La plataforma es supremamente intuitiva. Es una plataforma que pues en esencia trabaja con inteligencia artificial y pues nos permite generar entonces anuncios publicitarios, como bien lo dice el review, anuncios publicitarios de alto impacto. Antes de mostrarte la plataforma como tal y entrar en ella, y quiero igual hacerte referencia a que la misma pues tiene muy buenas calificaciones, muy buenas referencias. Por ejemplo, si lo miramos en esta comunidad que pues son las que en la que interactúan pues muchas, digamos, emprendedores y personas que desarrollan software, y pues en esta tiene una calificación bastante interesante, 1400 votos. Ha estado como en segundo lugar como producto del día y en cuarto lugar como producto del día el año pasado. Y tiene pues bastantes reviews, bastantes calificaciones positivas dentro de ella. De igual manera, en esta otra plataforma, que es una plataforma bastante conocida para hacer reviews, pues también tiene una calificación de 4.6 sobre 5 y ha estado en el top 100 de las plataformas o de los softwares dentro de la misma. Entonces, te podrás dar cuenta que es una plataforma, a pesar de que es relativamente nueva, porque pues incluso le están, digamos, agregando nuevas funcionalidades permanentemente, pues es una plataforma con muy buenas calificaciones. Aquí puedes ver que tiene una gran facilidad de uso, una calidad en el soporte y una facilidad de configuración. Ok, la plataforma en cuestión es esta que te presento en pantalla, adcreative.ai. Entonces, en ella vas a poder ver de manera más detallada. No voy a entrar mucho en detalle pues sobre la información que vas a encontrar en la misma. Está bastante clara. Es una plataforma que, si bien originalmente es en inglés, pero pues como puedes notar está también en español, así que no vas a tener pues ningún inconveniente, digamos, en poder visitarla y poder analizar todo lo que nos ofrece. Me ha interesado mucho presentarles esta plataforma y mostrarles su interior y pues claramente hacer un ejemplo con una pieza gráfica, porque pues en este momento están ofreciendo una prueba gratuita 100% durante 7 días, es decir que vas a poder usarla en todas sus características durante 7 días, y aparte de eso tienen una excelente promoción, y es que te están entregando hasta $500 gratis en cupo publicitario de Google para los nuevos usuarios. Evidentemente, este cupón es otorgado pues una vez que se realice o se adquiera una cuenta paga. Pero pues claramente tienes la oportunidad de probarlo durante 7 días con todas sus funcionalidades, y si realmente ves que es una plataforma que te puede ser útil en el desarrollo de tus piezas gráficas, no solo incluso de anuncios publicitarios, sino simplemente de los diferentes banners que desees colocar en tus redes sociales, pues claramente puedes aprovechar entonces esta gran oportunidad de obtener hasta $500 gratis en un crédito publicitario de Google. En la página, en mi review que te mostré inicialmente, allí te voy a indicar de manera muy precisa cómo puedes obtener este cupón y digamos cuáles son las características del mismo. Así que de antemano pues te invito
a que visite mi página, en donde pues hago también una exposición de cada uno de las características de esta plataforma. El enlace lo vas a encontrar aquí en la descripción de este video, o bien pues podrías estar viendo ya este video dentro del mismo artículo. Muy bien, entonces si vemos muy rápidamente, pues aquí vamos a encontrar una información, digamos, de cada una de estas características, un proceso, digamos, de cómo funciona paso a paso para poder desarrollar cada una de las piezas publicitarias. Pues aquí tenemos entonces la opción de iniciar la prueba gratuita. Aquí hago una aclaración pertinente y es importante, y es que si bien necesitas tarjeta de crédito para poder abrir tu cuenta y poder hacer uso de esta prueba gratuita, no te van a hacer ningún cargo a tu cuenta, a tu tarjeta de crédito. ¿Ok? Sí es necesario que la tengas, pero no te harán ningún cargo, y como bien lo dice, pues aquí puedes cancelar la cuenta cuando quieras. Si es que de repente consideras que no es suficientemente útil, pues lo puedes hacer antes de los 7 días para que no se genere ningún cargo. Aquí pues claramente es una plataforma que está dirigida tanto para emprendedores, dueños de negocios, comercio electrónico, para startups o incluso para agencias publicitarias, para pues el desarrollo de las piezas gráficas para sus clientes. Aquí pues están los diferentes precios, hay diferentes planes. En este caso, por ejemplo, te explico, digamos, en qué consisten las características. Por ejemplo, si vemos el plan más básico, que es el Starter, nos habla de 10 créditos. Estos 10 créditos hacen referencia a 10 piezas gráficas, básicamente. Es decir, que puedes descargar hasta 10 piezas gráficas. Puedes tener una marca. Ya lo vamos a ver en qué consiste esto. Las generaciones ilimitadas. Quiere decir que la plataforma, una vez que vos le ingreses algunos datos, que ya los vamos a mirar, él te desarrolla diferentes ejemplos, digamos, o diferentes diseños. Entonces tienes una gran cantidad de diseños, de las cuales pues simplemente escoges las que más consideres, o las que más pues te parecen que son las que ideales para lo que tienes en mente al momento de, o bien sea pues subir tus piezas gráficas a Facebook o a las diferentes redes, o para anuncios publicitarios. En principio pues puedes integrarlos a Facebook y a Google Ads, precisamente, dado de que como es una plataforma que está constantemente en aprendizaje, pues el integrarlas a tus plataformas de Facebook y de Google va a permitir que vaya aprendiendo más sobre tu propia marca y, digamos, sobre los diferentes diseños que ya tienes en ella. Entonces pues cada vez va a ser más, digamos, más efectivo, por así decirlo, los diseños que te genere, porque va a tener mayor información de acuerdo pues a lo que tienes en tus redes sociales. Tiene un motor de búsqueda de imágenes gratuitos. Ahora incluso tiene un generador de texto. Hace poco lo incorporaron. Y bueno, para el caso de este plan pues se permite un usuario. Ya simplemente pues puedes mirar los demás planes, las diferentes opciones que tiene. Bueno, tiene aquí una serie de preguntas frecuentes. Ya las puedes ver pues también de manera directa cuando ingreses a la página. Lo que te mencionaba con respecto a las calificaciones, los testimonios. Y bien, eso básicamente es eso. Ok, para crear la cuenta pues el proceso es totalmente, digamos, similar o igual a muchos procesos cuando vamos a crear una cuenta en una plataforma como estas. Pues simplemente le daríamos clic en el botón generar. Nos va a permitir nos va a pedir los diferentes datos, tales como correo, nombre, contraseña, y para el caso, como ya te lo mencionaba, de poder hacer uso de la cuenta o del periodo gratuito de 7 días, pues requieres entonces ingresar los datos de tu tarjeta de crédito. Pero como ya te lo mencioné, puedes estar completamente tranquilo o tranquila, porque no habrá ningún cargo a tu tarjeta durante estos primeros 7 días. Aparte de eso, como bien lo puedes ver aquí en la parte superior, están ofreciendo un descuento del 25% por cualquier paquete durante 12 meses. Así que pues también hay una excelente opción allí para que te puedas hacer a esta plataforma y hacer uso pues o aprovechar sus beneficios. Ok, no voy a desarrollar el proceso de creación de cuenta como tal, pues porque básicamente, como ya lo mencioné, pues es un proceso igual a muchos otros cuando simplemente creamos una cuenta en una plataforma. Para acelerar un poquito el video, entonces pues ya me voy a meter a la cuenta. Aquí estoy dentro de ella. Esta es una cuenta pues claramente de prueba, en la cual
En este caso pues ya he creado algunos piezas gráficas y digamos que, como puedes notar, pues tengo en este momento todavía disponibles 6 créditos de los 10 que me entregan con la cuenta gratuita de 7 días. Bien, entonces vamos a hacer un recorrido muy rápido de las diferentes opciones. Como puedes observar, pues no son demasiadas, es bastante intuitivo, como ya lo mencioné, el uso de la plataforma. Ok, tenemos en primera instancia lo que es el tema de la marca. Entonces aquí lo que básicamente es configurar la marca en esencia para que él determine, por ejemplo, lo que son los colores. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a subir un logo de nuestra marca y él inmediatamente identifica, por ejemplo, cuáles son los colores más representativos dentro de la marca, y allí te crea una paleta de colores, pues que en principio es la que usarías en las diferentes piezas gráficas. Evidentemente esto también es editable, es decir, puedes simplemente modificar los colores si es que tal vez no te pareciera. De hecho te entrega varias paletas, entonces simplemente seleccionas la que más te ajuste, digamos, a lo que es tu marca, o incluso puedes de hecho modificar algunos de los colores. Ya lo vamos a ver en un instante. Ok, por acá tenemos ya el tema de los proyectos. Aquí es donde básicamente se produce la magia. Por aquí es donde vamos a hacer el diseño de nuestras piezas gráficas. Entonces, de igual manera, pues ya lo vamos a ver. Como ya lo mencionaba, también nos está dando la opción de crear textos. Esto, como bien lo indica aquí, es nuevo, hace poco lo incorporaron. Entonces él también, pues haciendo uso de la inteligencia artificial, nos va a permitir crear textos precisamente pues para esas piezas gráficas. Ok, de hecho también tenemos la opción de integrarlo, como ya lo mencioné, a las redes sociales. Es para también darme ciertas estadísticas justamente pues de esos anuncios publicitarios que esté empezando a desarrollar en mis redes sociales. Entonces él inicialmente pues me lo está ofreciendo tanto para Facebook como para Google. Aquí es donde tenemos el tema de la integración. Aquí es donde viene lo que les mencionaba hace un momento sobre la importancia de conectar nuestras cuentas, pues para que él también tenga ya un insumo más preciso y vaya, digamos, aprendiendo y generando pues unas piezas gráficas más acorde a lo que yo realizo o a mi propósito, digamos, dentro de mi negocio o como emprendedor o como mi agencia, ¿no? Aquí pues digamos que ya tiene previsto hacerlo con otras redes y pues está totalmente abierto pues a recibir sugerencias para ir integrando a otras plataformas. Y por último pues tenemos el tema de la configuración, que pues básicamente es el tema de la cuenta. Nos menciona que más adelante va a tener la opción de la marca blanca y pues de hecho tiene una opción de modo oscuro si así lo quisiéramos. Bueno, los datos de la plataforma, de la cuenta personal, la contraseña y demás. Bien, entonces ahora que ya hemos hecho un recorrido muy rápido pues sobre la misma, sobre la plataforma, veamos entonces los diferentes pasos. Tenemos entonces, como mencionaba, el tema de la configuración de la marca. Voy a editar esta marca, ¿sí? El proceso de la edición pues es, o más bien el proceso de la creación es igual al proceso de la edición. Básicamente aquí lo que nos está pidiendo entonces es pues que definamos un nombre de la marca, que en este caso pues subamos el logo de la misma y como ya lo mencionaba pues él basado en el logo nos da una paleta de colores, aquí pues hacer la descripción de la marca y conectar las cuentas publicitarias, que es lo que ya les había mencionado inicialmente. Ok, entonces en este caso para el ejemplo pues él me estaba dando la opción, incluso aquí me dice una de 2 marcas. Yo tenía la opción de crear 2, la verdad eliminé una para poder hacer este video, pero noto que no me está permitiendo crear la segunda marca. No comprendo en este instante por qué, pero bueno, eso no va a ser un problema, simplemente entramos acá y en este caso esta marca que yo ya tenía la voy a editar como para subir un logo nuevo, pues para que veamos el ejemplo entonces de el tema de la paleta de colores. Por ejemplo, en este caso pues voy a subir este logo. Entonces observen que él inmediatamente me cambia los colores de acuerdo pues a lo que él identifica en su paleta, en el logo que acabamos de subir. Bien, aquí está pues lo que sería la descripción de la marca, ¿sí? No voy a entrar pues mucho en estos detalles pues para no hacer el video muy largo. Simplemente pues aquí ya tenemos, aquí nos identifica la cantidad de caracteres y aquí entonces nos da la opción de conectar las cuentas. Pues esta parte tampoco la voy a hacer. Simplemente pues él aquí te pedirá lo normal, que es loguearte con tus cuentas y pues hacer la conexión correspondiente.
Bien, ya con esto pues simplemente entonces lo que hacemos es proceder a guardar la marca y aquí automáticamente entonces observemos aquí nos pasa ya al siguiente paso, que es el de los proyectos. Entonces aquí tenemos las diferentes opciones. Tenemos en este momento pues tenemos varios tamaños de piezas gráficas y aquí nos da pues la opción también de hacer una descripción sobre el proyecto sobre el cual vamos a trabajar o vamos a desarrollar esta pieza gráfica y un público objetivo. Entonces pues aquí es simplemente pues incorporar la información correspondiente. Ok, vamos a definir aquí entonces un tamaño, simplemente seleccionamos el que corresponde, vamos a tomar este que es uno de los más estándar, digámoslo así, y una vez hecho esto y habiendo definido o habiendo incorporado las descripciones y el público, que no es obligatorio, pero sí recomendado, le damos guardar y continuar. Ok, entonces aquí es donde diría yo que es una de las partes más importantes para efectos de poder entonces crear pues nuestra pieza gráfica, que es el tema de la información. Diría yo que aquí pues nos exige, por así decirlo, la misma plataforma pues justamente lograr encontrar pues esos textos, digamos, que sean extremadamente llamativos, dado de que pues nos limita incluso en la cantidad de caracteres para hacerlo. Si bien pues él tiene la opción también de manejar pues la parte, digamos, de inteligencia artificial para definir los textos, pero diría yo que esta opción pues es mucho más efectiva si pues claramente dentro de nuestra marca pues hemos definido de manera muy precisa pues digamos el objetivo de la misma, de la marca, que es lo que hacemos. Si también la hemos vinculado a nuestras cuentas tanto de Facebook como de Google, entonces pues evidentemente ya él va a tener pues unos insumos más importantes para poder definirnos unos textos más acordes a lo que ya hemos o a lo que estamos tratando de hacer. Evidentemente también habiendo definido en la parte anterior lo que veíamos acá sobre el proyecto, sobre la descripción y sobre el público objetivo. Como en este video pues no voy a hacer uso en principio de estas opciones, pues voy a tomarlo de una manera pues muy directa, pues para poderlo hacer un poco más largo, para hacerlo un poco más preciso. Ok, para este caso se me ha ocurrido hacer pues como un anuncio publicitario que tiene que ver justamente con negocios locales, precisamente con el tema del SEO local. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo aquí unos textos pues que ya los he redactado. Entonces, por ejemplo, aquí en el título principal, algo así como ya hace SEO local en 2022. Este es un anuncio que lo vamos a hacer para un webinar. Y bien, tenemos aquí un texto secundario, que es entonces este que tenemos acá, y un texto para la descripción, que es este que tenemos acá. Ok, entonces aquí tenemos ya, fíjense que pues básicamente pues son la cantidad de caracteres que me permite pues la herramienta, y aquí nos indica pues que el llamado a la acción. Entonces, por ejemplo, podemos colocar algo así como: quiero reservar mi cupo. Bueno, aquí no me alcanza. Perdón, estaría reservar mi cupo. Ok, ahora sí. Ok, listo. Entonces tenemos aquí la parte, por ejemplo, de los iconos. Es este botoncito que aparece acá. Entonces también tenemos algunas opciones, pues algunas que consideremos de pronto más pertinentes dependiendo de lo que estemos haciendo. Ok, para el caso mío pues voy a dejar este. Aquí nos muestra un preview. Entonces ya este es el segundo paso. Le damos guardar y continuar. Y en este paso entonces nos va a pedir una imagen. Aquí tenemos pues la opción de bien sea subir la imagen directamente o hacer uso de la herramienta pues de la plataforma que nos permite hacer uso de imágenes gratuitas. Entonces evidentemente podríamos pues hacer un poco una búsqueda de las imágenes y simplemente pues seleccionar en este caso la que consideramos, digamos, pertinente para lo que estamos haciendo, ¿sí? Ok, por ejemplo, pues aquí podríamos ver una que puede ser interesante, pero bueno, ya es cuestión aquí, pues nos va dando diferentes opciones. O bien, tenemos entonces la opción de cargar nuestra propia imagen. Para este ejemplo, yo voy a cargar la imagen.
esta imagen que tengo por acá, SEO local. Listo, aquí pues yo tengo la opción entonces de, por ejemplo, centrar esto, definir pues como la parte, digamos, que vamos a hacer uso de la imagen, o simplemente pues le podría decir que continuar sin recortar. Entonces aquí podemos tomar esta parte más relevante y le decimos que use esta parte que tenemos acá. Ok, entonces él aquí ya nos va dando una muestra de cómo puede ir quedando nuestro anuncio. Pero pues la parte más interesante viene después de que ya le damos clic aquí en crear un post. Entonces guardamos el proyecto, SEO local por ejemplo, guardar y crear, y aquí es donde entonces sucede la magia. Viene entonces ya la plataforma, la inteligencia artificial, y empieza a desarrollar varias alternativas, ¿sí? Varias diferentes formas, digamos, de cómo presentar esta pieza publicitaria. Entonces observen que son muchas las alternativas que nos dan, jugando con los colores, con diferentes formas, con los textos. Entonces simplemente pues aquí ya se trata de seleccionar la que consideremos pues más pertinente. Si observan, en la parte superior nos da una puntuación, en este caso nos dice 99 sobre 100, y así pues nos va dando diferentes calificaciones. Esto en principio pues lo que nos está queriendo decir pues es tal vez el tema de precisamente del mayor rendimiento que puede obtener el aviso, ¿no? o la pieza publicitaria o el diseño que estamos desarrollando. Habiendo hecho esto, entonces ya cuestión simplemente de descargar la pertinente. Evidentemente podemos pues claramente descargarlas pues todas, o incluso podríamos llevarlas directamente a Facebook o a Google si tuviésemos pues las cuentas debidamente conectadas, o pues podemos descargar de algunas, ¿no? Ir seleccionando. Pues por ejemplo estas dos me parecen que pueden funcionar, entonces simplemente las selecciono y aquí pues simplemente descargaría las que he seleccionado. Claramente en la medida en que voy descargando pues son los créditos que voy usando, ¿sí? Entonces por ejemplo, como ya lo mencioné al principio, aquí tengo todavía 6 disponibles, quiere decir que puedo descargar hasta 6 imágenes dentro de esta prueba gratuita que estoy utilizando. Aparte de eso puedo incluso editarla, ¿sí? Puedo incluso pues cambiar los colores, puedo también cambiar los tamaños, aun cuando ya estuviesen las piezas elaboradas puedo también cambiar los tamaños. Nos da la opción pues de hacer algunas modificaciones pertinentes. Puedo cambiar la imagen, ¿sí? Puedo cambiar los colores, como ya lo mencionaba. Entonces puedo cambiar la tipografía. Entonces él aquí pues, me da algunas opciones de tipografía. Puedo cambiar los colores, como ya lo indiqué anteriormente, pues aquí simplemente me meto al color correspondiente y cambio el color que corresponda, si es que quiero hacer algún cambio. Y una vez que desarrolle o realice algún tipo de cambio, pues simplemente vuelvo y guardo y él vuelve y hace el proceso. Ok, entonces aquí tenemos la opción pues para cambiar los tamaños, como ya lo mencioné. Entonces pues de aquí mismo, esta misma pieza, y él lo que hace pues simplemente es adaptar todo el contenido a el nuevo tamaño que le estemos adquiriendo en este momento. Ok, entonces simplemente ya vamos a optar pues digamos en principio por este. Aquí pues ya es cuestión de ir buscando de una manera un poco más detallada pues cuál puede ser la pieza que nos puede generar pues mayor impacto pues para efectos de lo que estamos haciendo. Y pues una vez que la descarguemos, observen que ya aquí me menciona que me quedan 5. Si vemos la imagen, entonces pues podemos ver que es una imagen pues bastante llamativa, de 1080 por 1080 como lo creamos inicialmente. Entonces bien, ya es cuestión simplemente de hacer uso de ella. Ok, muy bien, entonces pues básicamente es eso. Rápidamente creo que pues el uso de la plataforma, como lo dije de un principio, pues es bastante sencilla. Muy bien, espero pues haber sido esta información muy útil para ustedes. Les agradezco pues haber llegado hasta este punto del video. Recuerden entonces que pues el enlace para que puedas ya ver de manera más detallada pues el review que hice sobre la plataforma, y también para que puedas
encontrar o descubrir cómo puedes hacer uso del bono que la plataforma está entregando de manera gratuita hasta $500, pues te invito entonces a que visites mi página y por supuesto pues a que te des el chance de crear tu propia cuenta y hacer uso de la misma para que pues descubras por ti misma, por ti mismo las opciones que te ofrece esta excelente plataforma. Hasta una próxima oportunidad, muchas gracias, felicidades. Recuerden que les habló Luis Salamanca.